Procedimientos de contención psicomotora. Objetivos. Garantizar la seguridad del propio niño, niña, adolescente, joven, adulto y de otros usuarios de la institución o del personal encargado de su atención, mediante una serie de actuaciones estandarizadas y dirigidas a conseguir un abordaje adecuado y eficaz de las conductas de agitación, agresividad o violencia. Alcance. Se aplicará según criterio médico a niño, niña, adolescente, joven y adulto con pérdida de autocontrol, y episodios de agitación, sean estas de causa psiquiátrica. Definiciones. Contención. Medida terapéutica convencional dirigida a la inmovilización generalizada de la mayor parte del cuerpo, con sujeción a una cama, en un paciente que lo requiera, para tratar de garantizar la seguridad de él mismo o de los demás. Contención emocional. Emplear un tono de voz suave, ser empático, actitud firme pero amable, primero escuchar, persuadir, tranquilizar y estimular la confianza del paciente, evitar responder a provocaciones, no confrontarlo, no mostrar enojos. Contención ambiental. Se debe aplicar, control de los estímulos visuales y auditivos y desplazamiento, bajar volumen de equipos. Sacar objetos riesgos que puedan ser lanzados. Contención mecánica o física. Es la aplicación de tiras de contención para evitar auto y heteroagresiones, limitación o privación de movimiento o desplazamiento. Evitar sujetarlo demasiado, evaluar estado de piel, evitar posturas humillantes. Contención farmacológica. Esta es la fase invasiva, donde se procede a administrar medicamentos, se evalúa signos vitales antes de continuar con la administración de tratamiento. Agitación psicomotora. Síndrome de variada etiología, este se caracteriza por una alteración del comportamiento motor que consiste en un desmedido aumento de la motricidad acompañado de taquicardia, sudoración excesiva, midriasis, y de otros estados emocionales intensos como ansiedad severa o ataques de pánico. Intervención farmacológica. La tranquilización rápida, consiste en la administración de un medicamento neuroléptico cada 30 a 60 minutos, para tratar estados de agitación grave, de nivel medio o alto. La mayoría de las personas responde entre 30 a 60 minutos. Fijación. La distancia de la cinta, entre cama y extremidad depende del objetivo de la contención. Si es por agitación o autoagresión, la distancia es más corta. Si es por protección, la distancia es más larga. Comprobar que esté firme pero que ello no impida la circulación sanguínea. Esto se comprueba colocando un dedo entre la cinta y la piel del paciente. Responsables de la intervención. Todos los profesionales responsables de la intervención, psicología, trabajo social, enfermeros, formadores, dado que el paciente agitado puede presentarse con mucha violencia y fuerza. Usuarios, niño, niña, adolescente, joven y adulto, a los que va dirigido. Niño, niña, adolescente, joven, adulto atendidos en la institución que presenten un episodio de agitación psicomotriz, agresividad, conductas violentas que puedan suponer un riesgo para sí mismos o para otras personas. Materiales. Preparar el material necesario, según el sistema que vamos a utilizar. Los elementos de inmovilización más apropiados son una camilla baja con barandas o una cama rígida que permita la atadura de los sujetadores, 4 sujetadores de tela fuerte o cuero del largo suficiente, una sábana de largo tal que permita que se le aplique sobre tórax y abdomen para impedir que el paciente se deslice por la cama, una almohada baja que solo se pone bajo la cabeza del paciente cuando éste se encuentre sedado y en caso necesario. Se debe contar con el equipo de administración parenteral de medicamentos y las sustancias que puedan necesitarse, incluyendo equipos de venoclisis y líquidos parenterales comunes, SSN o dextrosa. Además es preferible tener un equipo de reanimación básico, máscara con balón y reservorio, tubos orotraqueales de tamaño apropiado y laringoscopio con pilas. Personal necesario para la contención. Generalmente, será el personal de enfermería el encargado de dirigir las acciones a realizar. Valorar el personal que será necesario para realizar la contención mecánica, según el estado y constitución del paciente.
4 personas mínimo, preferiblemente 5 en caso de paciente agresivo o con riesgo de agresividad. Nunca debemos subestimar el riesgo que comporta el intentar la inmovilización de un paciente sin los medios materiales y humanos necesarios. Cada persona sujetará una extremidad. Normalmente el personal de enfermería sujetará la cabeza del paciente. El encargado de liderar el procedimiento es el enfermero y o coordinador de la sede. Es la persona que da las órdenes de inmovilización física, prepara y ordena la aplicación de la sedación. Intenta las transacciones con el paciente o toma en consideración su disminución de agitación para una sedación oral. Puede ordenar el retiro de alguien del personal que se encuentre inestable, si fue agredido o amenazado por el paciente, miembro del grupo de carácter irascible que pueda estimular al paciente. 4 auxiliares o cuidadores con funciones de inmovilización. Preferiblemente deben permanecer callados pero vigilantes mientras uno o dos miembros del equipo intentan negociar con el paciente o disminuir su agitación. Rutina de sujeción. No precipitarse, es preferible esperar unos minutos a que esté reunido todo el personal si la situación lo permite, a la actuación precipitada que pueda provocar lesiones innecesarias a todos. Aislar al paciente del resto de enfermos, si es posible dialogar con él y llevarlo a su habitación. Le explicaremos el procedimiento al paciente, hablaremos del motivo de la medida e intentaremos lograr su colaboración. De lo contrario, pedirle al resto de pacientes que salgan de la sala y se dirijan a sus habitaciones, reunirlos a todos en un determinado lugar y siempre que sea posible bajo la atención de un miembro del personal de enfermería, que explicara lo que se está realizando, intentando calmar y apaciguar el clima agresivo u hostil que se pueda originar. Una vez tomada la decisión, reducir al paciente sin agresividad, sin discusiones y recordando siempre que estamos ante un enfermo y como tal hay que tratarlo. Cada uno de los integrantes del equipo debe saber qué parte del cuerpo deben inmovilizar. Las extremidades se deben sujetar con ambas manos proximalmente a dos articulaciones, codo y muñeca o rodilla y tobillo. Se inmovilizan las 4 extremidades en hombres y 3 extremidades en mujeres, dejando una pierna libre cuando el personal se retire. Si el paciente realiza movimientos bruscos del tronco, se puede completar la sujeción con una sábana envolvente, no muy apretada, sobre la parte baja del tórax y el abdomen, dejando libres los brazos que se inmovilizan aparte. Una vez inmóvil en cama, se debe revisar la presión de los sujetadores para evitar lesiones neurológicas o vasculares graves. Cuando el paciente se encuentra inmovilizado en cama, el personal debe retirarse lentamente y en silencio, primero el que se encuentra junto a la cabeza, luego los que se encuentran junto a los brazos y finalmente los que se encuentren junto a las piernas. Se dan 5 a 10 minutos al paciente para procurar calmarse por sí solo y luego ingresa el enfermero, puede ir acompañado solo por una persona más, para interrogar al paciente y proponer sedación oral o no. Pocos pacientes cuya agitación llegó al extremo de la contención física pueden ser sujetos de sedación oral. La presencia de un grupo grande de personas con entrenamiento que se mantengan firmes y decididos pueden evitar una agresión física del paciente agitado, pero cuando el paciente se encuentra inmovilizado, los grupos deben evitarse pues estimulan al paciente limitando el efecto del medicamento y la sedación. Todos los demás pacientes deben retirarse del lugar para evitar complicaciones adicionales para estos, estrés postraumático al presenciar la inmovilización o actitudes bizarras como agresión al paciente que se encuentra desarmado o al personal que intenta contenerlo. La ayuda de otros usuarios para contener o sujetar al paciente agitado es un hecho extraordinario que solo cabe en situaciones de grave amenaza para la vida del personal o para el paciente. Espacio físico para la contención. El espacio físico indispensable para la contención deberá ser un cuarto restringido exclusivamente para el paciente. Debe estar sin luz solar directa, poco iluminado pero no en plena oscuridad. Preparar la cama. Si es posible, se fijarán previamente las correas de sujeción. Estas se colocarán a la altura de los tobillos y de las muñecas, en los largueros de la cama. Las tablas de la cama deben estar fijas mediante tornillos para evitar accidentes.
La habitación deberá estar despejada y libre de objetos potencialmente peligrosos y que puedan entorpecer la sujeción. Si no se va a usar almohada, debe retirarse del espacio, al igual que todo elemento que no sea necesario y pueda ser usado como arma de auto o agresión. Debe existir en el lugar un reloj de pared con números grandes, preferiblemente en la pared de la cabecera de la cama o camilla. Generalidades. La agitación psicomotriz no es una enfermedad sino un síndrome. Esto es un conjunto de síntomas que organizados llevan a un cuadro clínico que no tiene una sola etiología, sino que puede producirse en diferentes entidades nosológicas. Es poco común en la población general pero frecuente entre las personas con patologías mentales o trastornos de la conducta. Puede aparecer en cualquier cuadro psiquiátrico como una situación impredecible, así como en algunos trastornos médicos generales e incluso en personas que previamente no mostraban molestias emocionales pero que repentinamente se encuentran sujetas a situaciones vitales intensas y estresantes. Se caracteriza por un aumento significativo o inadecuado de la actividad motora que va desde una mínima inquietud hasta movimientos descoordinados sin intención clara, generalmente acompañados de alteraciones de la esfera emocional. El estado de ánimo del paciente agitado se puede manifestar como nervioso, eufórico o colérico. Su desencadenamiento es muchas veces imprevisto y la causa subjetiva casi siempre es poco clara o la respuesta excesiva ante situaciones que pudieron resolverse de otra forma. Una vez desencadenada, la agitación lleva a agresiones verbales como insultos y amenazas, lesiones físicas no intencionadas e incluso un grave riesgo tanto para el propio paciente, autoagresión, los familiares, el personal médico y el entorno, heteroagresión. La agitación precisa de una intervención inmediata, siendo con frecuencia las condiciones en las que nos enfrentamos a ella, presión del medio, estado del paciente, niño, niña, adolescente, joven y adulto, temor que genera en los profesionales y apremio para tomar una decisión, poco favorables para realizar una valoración adecuada. La existencia de un protocolo facilita la actuación del grupo médico formativo psicosocial, aumenta la seguridad del paciente y del personal, velando además por la aplicación de la mejor práctica clínica y el respeto de los derechos de pacientes que, con frecuencia, no quieren o no pueden colaborar. El paciente agitado no debe confundirse con el violento. Este último genera un problema de orden y seguridad que como tal deberá ser sujeto de intervenciones policivas o judiciales pertinentes, si bien la frontera entre uno y otro en ocasiones es difícil de establecer. La violencia ejercida por enfermos mentales fuera del hospital es escasa, equiparable a la de la población general, salvo cuando sufren una descompensación de su enfermedad. Es esta situación la más usual en los servicios de urgencias y en los hospitales psiquiátricos donde los pacientes, niño, niña, adolescente, joven y adulto, debemos tener en cuenta que un pequeño grupo de pacientes son responsables de un porcentaje elevado de episodios agresivos. Procedimientos del protocolo y fases de aplicación. Identificación del riesgo de violencia/agitación. Identificación de factores favorecedores/inhibidores. Más allá del diagnóstico psiquiátrico, nos interesa entender por qué un paciente determinado se agita en un momento y circunstancias concretas y no en otras. El conocimiento de los factores involucrados tanto en el desencadenamiento, riesgo, como en la inhibición, protección, de los episodios de agitación nos ayudará, no solo al abordaje específico de cada caso, sino también a la valoración y prevención del riesgo de violencia futura. Factores favorecedores. Se describen una serie de factores favorecedores que debemos tener en cuenta, ya que su presencia puede indicar un riesgo más elevado de que se presenten conductas agresivas. Son factores demográficos. Los pacientes con más riesgo de presentar un episodio agresivo son los varones, jóvenes, con un bajo nivel educativo, problemas económicos y procedentes de ambientes sociofamiliares desestructurados. Las mujeres serían más propensas a la autoagresión. Factores personales. Una historia personal y/o familiar de conductas violentas o disruptivas. Antecedentes de abuso de alcohol y tóxicos. Impulsividad, baja tolerancia a la frustración.
Mentiras repetidas o rasgos de trastornos de personalidad. Circunstancias vitales estresantes, sobre todo de pérdidas reales o imaginarias. Factores clínicos. Rasgos de personalidad antisocial o limítrofe. Tienen mayor posibilidad de presentar agitación. Psicosis descompensadas con síntomas catatónicos, alucinaciones que les ordenan realizar actos violentos, delirios de ser controlado, preocupaciones con fantasías violentas, irritabilidad, suspicacia u hostilidad. Dentro de este grupo son los pacientes maníacos los que tienen mayor riesgo de violencia si se comparan con el resto de trastornos mentales, especialmente cuando presentan estados de ánimo disfórico, en los que pueden pasar con facilidad de extrema amabilidad al enfado. Trastornos mentales orgánicos. Traumatismos craneoencefálicos, demencias y episodios confusionales, epilepsia, retraso mental, sobre todo si está presente un menor control de los impulsos. Abuso de sustancias, sobre todo intoxicaciones por alcohol y barra o estimulantes, o bien síndromes de abstinencia de sedantes. Poca adherencia al tratamiento. Factores interpersonales o contextuales. La mitad de los episodios de agitación o agresividad se producen en la primera semana después del ingreso a cualquier servicio. Es más frecuente en pacientes ingresados de forma involuntaria. Ingresos en unidades poco confortables, masificadas y con un entorno poco estructurado, ausencia de horarios y normas claras. Los conflictos con el personal u otros pacientes pueden actuar como desencadenantes. El riesgo aumenta cuando el personal es inexperto y temporal, o el paciente percibe que el trato que recibe es descortés o inoportuno. Un exceso de personal puede también incrementar el riesgo. Existencia de posibles víctimas y disponibilidad inmediata de armas potenciales. Trato percibido por el paciente como excesivamente intrusivo, frustrante o distante, con evitación del contacto, charla o saludos por parte del personal. Factores inhibidores. Existen también factores inhibidores de la agresión, cuyo conocimiento puede ayudarnos en la prevención de los episodios de agitación. Factores personales. Capacidad de adaptación. Buenas habilidades sociales y de comunicación. Factores interpersonales o contextuales. Mayor contacto directo planificado con los pacientes. Disponibilidad de actividades sociales alternativas. Personal bien entrenado, con tiempo de dedicación suficiente y con funciones bien definidas. Confortabilidad del espacio físico. Objetivos bien marcados y organización de horarios y actividades clara y predecible. Valoración inicial del riesgo de agresividad barra violencia. La valoración del riesgo de conducta violenta debe ser lo más objetiva posible, considerando el grado con el que el riesgo percibido por los profesionales puede ser verificado. Descripción inicial por el personal de enfermería. Todo paciente al ingreso al servicio debe ser sujeto de una valoración de su riesgo de agitación, agresividad o autoagresión. Esta evaluación debe incluirse en su historia clínica. El enfermero de la persona que hace la evaluación inicial debe anotar en una hoja clínica. 1. El nombre del paciente. 2. El diagnóstico reportado en la historia clínica por el psiquiatra. 3. Los medicamentos que toma el paciente de forma regular, psiquiátricos y no psiquiátricos. 4. Las indicaciones que motivaron la realización del procedimiento de restricción. 5. El tipo de comunicación, telefónica, chat institucional, presencial, con el profesional, psiquiatra, médico general, que dio origen a la restricción física. 6. El tipo de restricción que se aplicó, indicando si fue necesaria la contención mecánica del paciente y de qué extremidades. 7. Las personas que intervinieron en el caso. 8. Las observaciones e indicaciones que se hicieron al paciente, incluso si tomó una foto de la persona durante la agitación y después del procedimiento. 9. El tiempo que duró la restricción. 10. La condición del paciente al término del procedimiento, si recibió alimentos o medicamentos, si respira adecuadamente, si sus signos vitales están estables, mejor informar el dato. Indicaciones precisas para restricción física.
Alto riesgo de hetero o autoagresión que no mejora con otras intervenciones. Alto riesgo de daño a la plan física. Solicitud del paciente por temor a daño debido a su conducta. Para garantizar estudio y tratamiento adecuado del paciente en estado de agitación psicomotora. Contraindicaciones para realizar la restricción o contención física. 1. Condiciones que puedan aumentar el riesgo como pacientes, niño, niña, adolescente, joven y adulto, con traumatismos cráneoencefálicos, heridas en cara o cráneo, golpes contundentes que generaron inconsciencia, después de una convulsión que no fue observada y pudo ocasionar lesión cráneoencefálica, o lesiones físicas evidentes, heridas o enfermedades graves que puedan empeorar si no son observados en ámbito hospitalario. 2. Cuando es un sustituto del tratamiento como un castigo, respuesta a la negativa del paciente al tratamiento o a participar en actividades de la institución. 3. Cuando no hay personal suficiente para realizar una supervisión cercana del paciente que evite riesgos como autoagresiones o agresiones a terceros, cuando hay más de 2 pacientes en el espacio destinado para este fin, por ejemplo. 4. Cuando no se cuenta con los espacios aceptados para este fin o se carece de los elementos necesarios para la contención. 5. Cuando no hay personal entrenado disponible. 6. Cuando no se cuenta con los espacios aceptados para este fin o se carece de los elementos necesarios para la contención. 7. Cuando no hay personal entrenado disponible. Restricción química. El uso de haloperidol ampolla SIM en paciente con agitación y sin clara psicosis puede producir efecto adverso de distonía que puede confundir al equipo. Como alternativa en paciente con agitación y que por cualquier razón sea preferible no sedar profundamente, se puede usar solo haloperidol ampollas 5 mg o 10 mgs, pero siempre debe tenerse en cuenta los efectos secundarios de distonía aguda, movimientos de cara, cuello, ojos que se presentan por periodos cortos, luego desaparecen y repiten varias veces, y los efectos de tipo neuroléptico como fiebre y rigidez que pueden confundirse con una infección de sistema nervioso central, meningitis. Tiempo de restricción. 1. El tiempo de restricción debe ser el mínimo necesario y en general no excede de 4 a 6 horas. 2. Debe informarse al paciente sobre el tiempo que va a permanecer en restricción física. Aun a pacientes con déficit cognitivo severo, se puede indicar la hora en la que va a salir de ese espacio, indicándole de forma gestual la hora en que saldrá, señalándole las manecillas del reloj. 3. En la primera hora debe observarse la condición, las modificaciones del patrón respiratorio, movimientos del paciente, si hay signos vasculares o neurológicos por excesiva presión de los elementos usados en muñecas o tobillos, por ejemplo. 4. Después de una hora el paciente puede ser monitorizado de forma menos intensiva y se pueden ir eliminando paulatinamente las restricciones físicas a intervalos, hasta dejar solo 2 puntos de sujeción, siempre según las condiciones clínicas del paciente, niño, niña, adolescente, joven y adulto. 5. Después de 6 horas de restricción debe reevaluarse al paciente y dejar constancia de cualquier prolongación de este procedimiento por parte del médico psiquiatra o general. La restricción química es el uso involuntario de psicofármacos en una situación de crisis para ayudar a contener la conducta agresiva de un paciente que se encuentra fuera de control. No es apropiado dejar al paciente inmovilizado sin medicación. Por definición, la restricción química se ejecuta con medicación intramuscular, IM, para lo cual es preciso tener en cuenta el historial médico del paciente, los medicamentos que toma, la velocidad de acción del medicamento y la dosis suministrada, los efectos secundarios y las posibles interacciones con otros medicamentos que esté recibiendo el paciente. La restricción química debe ser administrada y supervisada por el personal de enfermería. No existe otro profesional que pueda suministrarla. Es posible suministrar medicación oral sedante solamente en el paciente que disminuye su estado de agitación cuando es inmovilizado.
En cualquier caso, si el paciente persiste agresivo y extremadamente agitado aún en restricción, se recomienda el uso de medicación parenteral en combinación con la inmovilización o restricción física, aunque también se puede usar medicación oral para sedar y tranquilizar al paciente, si éste la acepta. Si el paciente acepta la medicación oral, esta debe suministrarse mientras está sentado o en pie. Si ya estaba inmovilizado, debe inmovilizarse los miembros superiores y sentar al paciente para que reciba el medicamento y el líquido pasante, para evitar una broncoaspiración. El nivel adecuado de sedación es aquel que permita al paciente estar alerta y en contacto con el medio y responder las preguntas del personal sin presentar agitación psicomotora o agresividad. En el momento en que se alcance este nivel de sedación, se pueden retirar las restricciones. Aplicación de medidas de contención ante la agitación psicomotora. A la hora de atender a un niño, niña, adolescente, joven y adulto que tiene riesgo de agitación psicomotora o violencia, es importante tener en cuenta que en el caso de producirse un cuadro de agitación, las intervenciones están habitualmente jerarquizadas, debiendo aplicarse sistemáticamente las medidas terapéuticas oportunas, contención verbal o contención psicofarmacológica. Para resolver el cuadro inicial sin recurrir, en la medida de lo posible, a la contención mecánica. En visual breve. Evaluación de riesgos. Intervención verba. Diagnóstico probable. Contención mecánica. Sedación farmacológica. Examen visual breve. Se refiere a una evaluación a distancia de la situación, buscando posibles riesgos antes de abordar al paciente. Siempre se debe priorizar la seguridad personal y, para ello, es importante que éste porte objetos que puedan utilizarse como arma, incluyendo collares, aretes, corbatas, etc. Existen ciertas características de los pacientes que nos pueden indicar que existe un riesgo de violencia, como son estigmas de trauma y el haber sido inmovilizado previamente. Antes de llevar a cabo la entrevista inicial, se debe dar aviso al equipo tratante para evitar hacerlo a solas con el paciente. Evaluación de riesgos. Una vez en contacto con el niño, niña, adolescente, joven y adulto, se procede a hacer la entrevista inicial, que es por sí misma una intervención verbal. Siempre hay que identificarse y tratar de iniciarla con un tema neutro, evitando acusaciones referentes al comportamiento inadecuado del otro. Ayuda a tranquilizar al paciente el hablar de forma clara, calmada y repetitiva, con preguntas directas y cortas, asegurando constantemente el deseo de ayudar. Hay que buscar la cooperación del paciente, estableciendo límites claros y evitando enfrentarse al mismo o responder a provocaciones. Para que el paciente se sienta escuchado, hay que dejarlo hablar y prestar atención a lo que dice, siempre explicándole el motivo de la contención. Además del lenguaje verbal, hay ciertas intervenciones no verbales que pueden ser de ayuda a la hora de abordar un paciente violento o con amenaza de violencia. Tabla 1. Tabla 1. Nunca darle la espalda. No intenta tocar al paciente, mantener las manos a las vistas del paciente. Mantenerse a una distancia prudente, lejos del alcance de un posible golpe. Evitar movimientos bruscos o súbitos, utilizar un tono tranquilo. Es importante que el profesional tenga toda la historia clínica del paciente, tanto sus enfermedades físicas como psiquiatras, al igual episodios previos de agresividad. En caso de contar con pacientes mujeres es importante conocer la fecha de la última menstruación. Para decidir si se intenta o no una intervención verbal, se utiliza la información obtenida durante la entrevista al niño, niña, adolescente, joven y adulto. Un hallazgo en el examen mental que puede indicar una futura agresión, son las alucinaciones visuales y las alucinaciones auditivas de comando, que ordenan agredir a otros o a sí mismo, y la actividad delirante estructurada de tipo paranoide o referencial. Los signos de indicio de violencia son los siguientes. Hablar muy rápido. Elevar el tono de la voz. Ser sarcástico. Deambular continuamente. Negarse a tomar asiento. Apretar la mandíbula, y señalar con el dedo índice. Los signos de inminencia de violencia son los siguientes. Cerrar los puños y mostrarlos.
Agitar el puño cerrado. Golpear la palma de la mano con el puño. Elevar el puño por encima del hombro. Asumir posición de ataque. Expandir el tórax y ensanchar los hombros, y buscar objetos utilizables como armas. Contención verbal. Objetivo. Lograr una alianza con el niño, niña, adolescente, joven y adulto que nos permita realizar una evaluación diagnóstica de presunción. Negociar soluciones terapéuticas en base a las propuestas que haga el paciente y a las que puede brindarle la institución. Disminuir la hostilidad y la agresividad. Prevenir posibles ataques violentos. Informar del carácter transitorio de la crisis que sufre y potenciar su autocontrol. La intervención verbal se hace siempre y cuando no haya signos de indicio o inminencia de agresividad. Es un diálogo enfocado a generar tranquilidad y autocontrol en el paciente, realizado por personal capacitado en el área. Esta conversación empieza desde el contacto inicial y, una vez determinado que el riesgo de agresividad no es inminente, se debe explicar al niño, niña, adolescente, joven y adulto la intención de ayudarlo o al proponerle una solución no restrictiva. Una táctica adecuada es llamar al equipo para hacer una demostración de fuerza que puede tranquilizar al paciente. Se puede ofrecer un medicamento por vía oral, explicando que es una medida que ayudará a disminuir el malestar y los síntomas que posiblemente están ocasionando la agitación. Si el paciente responde a la intervención verbal, es posible pasar a hacer una impresión diagnóstica. Si no lo hace, es necesario utilizar medidas más restrictivas, como la inmovilización mecánica y la sedación farmacológica. Diagnóstico probable. Una vez determinados los riesgos y la intervención inicial, cuando se hayan controlado las alteraciones de comportamiento del niño, niña, adolescente, joven y adulto, es importante tener en cuenta que el cuadro clínico puede tratarse de una enfermedad médica general, razón por la cual es importante contar con una historia clínica del paciente, que cuente con un examen físico completo, centrado en los aspectos neurológicos y mentales. Procedimiento y técnica. Pautas para mantener la seguridad del profesional, del paciente y de los que les rodean. Antes de hablar con el paciente, informarse lo máximo posible sobre él. Antecedentes, situación clínica o psicosocial, para conocer las posibilidades de manejo que ofrece la situación. Colocarse fuera del espacio personal del paciente, algo más lejos del alcance de sus brazos, y del lado no dominante del paciente, el lado en el que no lleva reloj. Asegurarse una vía de salida accesible. Si es posible, hablar en un despacho que dé intimidad, pero con la puerta abierta o semiabierta y el profesional cercano a ella. No habrá obstáculos para salir del despacho, ni para el paciente ni para quien hable con él. Una mesa interpuesta entre ambos aumenta la seguridad. Evitar que el paciente se interponga entre el profesional y la puerta. No realizar las intervenciones en solitario, siempre que sea posible. Pautas de actuación no verbales. Los gestos no han de ser amenazantes, ni defensivos. Evitar gestos bruscos y espontáneos. La actitud ha de ser abierta, tranquila, que invite al diálogo y a la privacidad. No mirar de forma directa y continuada al paciente. Las miradas fijas aumentan la hostilidad de cualquier individuo, sin embargo, evitarlas lo puede interpretar como signo de debilidad y miedo. Mantener al paciente dentro del campo visual. Intentar que paciente y profesional estén sentados a la misma altura, siempre que sea posible. Pautas ambientales. Invitar a otras personas, especialmente si irritan al paciente, a abandonar el despacho. Reducir los posibles factores de irritación. Luz, ruido, corrientes de aire. Evitar las interrupciones. Llamadas de teléfono, dudas administrativas. Directrices comunicacionales. Escuchar con calma al paciente. Permitirle expresar los motivos de sus temores o enfados. No interrumpir el discurso del paciente. Hablar con el paciente en tono suave, relajado y seguro, y no de forma intimidatoria o provocativa. No elevar el tono de voz. Responder de forma tranquila, nunca con la misma hostilidad. Se ha de ser flexible en el diálogo.
Sin embargo, los límites de la institución y del personal que trabaja en ella deben estar bien esclarecidos. Reservarse los propios juicios acerca de lo que debería y no debería hacer el paciente. No buscar la confrontación de ideas, razones, sino alianzas sencillas que lo tranquilicen y refuercen su sentido de la realidad. Ofrecerle salidas airosas y ayuda. Ante el riesgo de violencia inminente. Advertir al paciente de que la violencia no es aceptable, proponerle la resolución de cualquier problema por la vía del diálogo, ofrecerle tratamiento farmacológico que le ayude a ver las cosas más relajadamente. Informarle de que se recurrirá a la sujeción mecánica si la ocasión lo requiere, hacer una exhibición de fuerza, que el paciente vea personal del equipo de apoyo o profesionales de la institución, e incluso vigilantes de seguridad dispuestos a poner en práctica la sujeción. Precauciones, lo que nunca se debe hacer. Rechazar la irritación. Negarse a escuchar. Avergonzar a la persona por su mal comportamiento. Continuar la confrontación de gritos en un área pública. Elevar el volumen de voz para hacerte oír. Continuar la negociación, habiendo comprobado que no se poseen las habilidades necesarias o que el paciente rechaza al profesional. Ofrecer medicación para que esté más tranquilo. Normalmente el paciente responde que ya está lo suficientemente tranquilo y provoca más hostilidad. Por ello se aconseja ofrecer medicación para ayudar a ver las cosas más relajadas, para no pasar este momento tan desagradable sin apoyo, para lograr que dialogue con el suficiente bienestar para disminuir el nivel de tensión y que pueda encontrarse psicológicamente mejor. Contención mecánica. Objetivo. El objetivo básico de la contención mecánica es evitar que se produzcan situaciones que pongan en peligro la integridad física del paciente, niño, niña, adolescente, joven y adulto, o la de su entorno. Para conseguir este objetivo se limita con procedimientos físicos o mecánicos, los movimientos de parte o de todo el cuerpo del paciente. La restricción mecánica como procedimiento médico, está sujeta a consecuencias médico-legales y debe ser aplicada como un último recurso, debido a sus efectos deletéreos sobre la salud del paciente o del personal de salud, ya sean físicos o psicológicos. Se han identificado indicaciones precisas para llevar a cabo los procedimientos de restricción. Alto riesgo de agresión a otros o autoagresión que no han mejorado con otras intervenciones, alto riesgo de daño a la planta física, por solicitud del paciente y para garantizar el estudio y tratamiento adecuados de un enfermo en estado de agitación psicomotora. Antes de retirarse el personal debe asegurarse que las sujeciones están adecuadamente colocadas, seguras, sin presionar al paciente, ni con riesgo de provocarle lesiones cutáneas. Observación y seguimiento del paciente sujeto. Lejos de lo que pueda parecer, la indicación de sujetar o aislar a un paciente no reduce el trabajo del personal que lo atiende, sino que lo aumenta. Dos razones nos hacen afirmarlo: la primera, la obligación de evitar y tratar complicaciones que pueden aparecer por la técnica de sujeción en sí misma, y la segunda por las necesidades y complicaciones de la persona inmovilizada. El paciente debe ser observado por el personal de enfermería o por el profesional responsable al menos cada 15 minutos, dejando constancia en las hojas de seguimiento. Además, cada turno tomará las constantes vitales, proporcionará la dieta adecuada en función del nivel de conciencia y de otros datos médicos, controlará la ingesta hídrica y la diuresis así como los cuidados mínimos de higiene personal, cambios posturales y erosiones en las zonas de contacto de las bandas de sujeción y piel. De requerirse se programará una valoración médica del paciente. La finalización de la contención se realizará tras la valoración facultativa y tras la obtención del efecto terapéutico buscado. Se ejecuta de forma progresiva, se libera cada banda con un intervalo de 10 minutos, dejando siempre 2 para retirar finalmente y a la vez. A continuación se valora conjuntamente con el paciente los motivos que llevaron a la misma. Consecuencias perjudiciales de la inmovilización de los pacientes. Daños severos o permanentes. Compresión de nervios, contracturas y muerte, por asfixia, estrangulación, PCR o fuego, úlceras por presión, incontinencia urinaria o intestinal y aumento de la frecuencia de la tasa de infecciones nosocomiales.
Factores que pueden contribuir o aumentar el riesgo de muerte. Inmovilización en posición supina sin elevación de la cabeza, ya que predispone al riesgo de broncoaspiración. Inmovilización en decúbito prono, ya que predispone al riesgo de asfixia. Inmovilización a pacientes que se encuentran en una habitación en la que no hay observación continua del personal sanitario. Inmovilización de pacientes con deformidades. Acción terapéutica sin el consentimiento del paciente. Cualquier acción terapéutica requiere el previo consentimiento escrito del usuario, excepto en los siguientes casos. Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública. Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el derecho corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas. Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento. Contención ambiental. Un espacio adecuado puede tener un efecto mitigador de la conducta violenta. Aunque se debe intentar respetar la privacidad de la entrevista, es prioritario salvaguardar la seguridad de los profesionales. Esto determinará las condiciones de la entrevista. Características de un espacio físico adecuado para la atención al paciente agitado durante el intento de contención verbal. Se intentará reducir los posibles factores de irritación. Luz, ruido, corrientes de aire y evitar las interrupciones durante la intervención. Llamadas de teléfono, dudas administrativas, etc. El espacio debe ser amplio, tranquilo, libre de objetos contundentes o afilados, con la adecuada disposición del mobiliario que permita la salida, sin cerrojos y un sistema de llamada al exterior para situaciones de emergencia, timbres antipánico o pitos reconocibles, de fácil acceso para los profesionales. Si la situación lo permite, la entrevista se realizará a solas con el paciente, aunque asegurándose que otros compañeros de trabajo estén pendientes de la situación. El profesional se situará más próximo a la salida y con suficiente distancia de seguridad. Se evitará, en lo posible, que el paciente se sienta acorralado, especialmente si tiene un trastorno paranoico. En el caso de que el paciente se encuentre en ese momento acompañado, se valorará si sus acompañantes ejercen una función desestabilizadora aumentando la agresividad, en cuyo caso debemos pedir que salgan de la habitación. Si por el contrario, sirven de apoyo y ayudan al control, se mantendrán presentes. Si el riesgo de violencia es elevado, el encuentro será con la puerta abierta y con otras personas fuera próximos a la puerta, o incluso de pie y presentes en la habitación. En este caso se situarán en el lateral o detrás del entrevistador, nunca detrás del paciente. Debe evitarse que la habitación esté llena de gente, especialmente si el paciente está inquieto y necesita pasear. Importante. No debemos exponernos a riesgos innecesarios. La presencia del personal suficiente tiene carácter persuasivo y tranquilizador. No debemos esperar a ser agredidos para avisar al equipo. Si el paciente tiene algún arma, no se puede continuar cualquier intervención hasta que el paciente se deshaga de ella. Nunca debemos pedirle que nos la dé en la mano, sino que la deposite en el suelo o en una caja. Si el paciente no entrega el arma, se debe avisar a la policía. Si el paciente persiste en su actitud amenazante, no se debe exponer. Invítelo a salir y dé aviso a la policía. Contención farmacológica. Para aplicar la restricción química se debe tener en cuenta la historia médica y psiquiátrica del paciente, así como la velocidad de acción del medicamento, la historia de respuesta al fármaco, los efectos secundarios, etc. La prescripción química debe ser indicada por el médico tratante, y administrada y supervisada continuamente por personal especializado. En general, la medicación oral se debe ofrecer antes de la administración de la parenteral. Para evitar broncoaspiración, la medicación oral se debe administrar siempre cuando el paciente esté sentado o de pie. En Colombia, se utilizan principalmente mezclas de antipsicóticos y benzodiazepinas. Entre los primeros, se utiliza el haloperidol, la risperidona y la olanzapina y, de las segundas, el lorazepam por vía oral y el midazolam intramuscular, cuando no se cuente con la presentación parenteral del lorazepam.
La legislación en Colombia frente a los procedimientos como la hospitalización involuntaria, no era muy clara hasta el año 2009, cuando apareció la Ley 1306 que expresa. Nota. Los pacientes con discapacidad mental absoluta solamente podrán internarse en clínicas o establecimientos especializados por urgencia calificada por el médico tratante o un perito del organismo designado por el Gobierno Nacional para el efecto o del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El director de la clínica o establecimiento deberá poner en conocimiento del Instituto de Bienestar Familiar, dentro de los 5 días hábiles siguientes, el ingreso del paciente internado de urgencia, relacionando los datos sobre identidad del paciente, estado clínico y terapia adoptada. Parágrafo. El internamiento de urgencia no podrá prolongarse por más de dos meses, a menos que el juez lo autorice de conformidad con el artículo siguiente. No existe una legislación específica sobre la inmovilización mecánica y la sedación farmacológica, pero, dado que con estos procedimientos se pone en un estado de vulnerabilidad a la persona, se deben consignar claramente en la historia clínica las razones para practicar este tipo de tratamiento restrictivo, para evitar futuras demandas médico-legales. De acuerdo a la modalidad que atenderá la fundación, es posible encontrar pacientes protagonizando una conducta agresiva o agitada, y debido a que estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos vienen trasladados de otros centros u operadores del IVF, se hace necesario hacer una revisión detallada de la historia clínica del paciente y de la medicación autorizada para cada uno de estos. De acuerdo a la historia clínica del niño, niña, adolescente, joven y adulto y de ser necesario, se le solicitará al médico tratante la formulación de un medicamento para ser suministrado en caso de presentarse un caso de contención farmacológica, siempre y cuando sea posible y sin correr riesgos lesivos para el niño, niña, adolescente, joven y adulto. Efecto placebo. Suministrar un medicamento placebo en el paciente no está indicado en el paciente agitado. Nunca se deben usar medidas placebo coercitivas como aplicar ampollas de agua destilada, suministrar gotas de alcohol por fosas nasales, simular aplicar inyecciones, etc. En un paciente con un cuadro moderado de agitación, conocido del servicio y que acepte medicación oral puede suministrarse inicialmente sedantes naturales como gotas de valeriana, 15 a 30, o gotas de pasiflora, 15 a 30. Si al cabo de algunos minutos el paciente continúa agitado, se suministrará la medicación oral sugerida o se continúa con la restricción química. Efectos secundarios, cómo reconocerlos y cómo intervenirlos. En caso de sedación con midazolam o con cualquier otra benzodiazepina, el efecto más importante es la sedación profunda que puede ocasionar depresión respiratoria, paciente con respiraciones muy superficiales y menos de 12 por minuto, en cuyo caso debe suspenderse cualquier sedación, movilizar al paciente, elevar la cabeza sobre la cama para evitar broncoaspiración y suministrar oxígeno si el paciente tiene señas de cianosis, color morado, de uñas, boca, orejas o nariz. Si el cuadro persiste debe remitirse a un hospital, con lefioxígeno, para el suministro del antídoto de las benzodiazepinas. En caso de efecto adverso de tipo distonía por haloperidol, debe suspenderse este fármaco, o de otros que pueden producirlo como risperidona, aripiprazole o pipotiacina, y en caso de angustia por la distonía, aplicar midazolam 5 mgs y iniciar viperideno 2 mgs cada 8 horas por una semana, pues este cuadro puede persistir por una semana. En caso de fiebre y rigidez por el haloperidol, debe suspenderse el fármaco, iniciar LEF, medios físicos para disminuir la fiebre y remitirse al hospital por el riesgo de muerte por síndrome neuroléptico maligno. Complicaciones médicas de la contención. Obstrucción de vía aérea. Broncoaspiración. Rabdomiólisis. Trombosis venosa profunda. Úlceras en los sitios de presión. Úlceras en los sitios donde se aplicaron las restricciones. Muerte del paciente. Complicaciones psicológicas de la contención. Agresividad dirigida específicamente hacia el personal que realizó la intervención. Estrés agudo y trastornos de ansiedad post-contención. Estrés postraumático del paciente.
Aumento de la agitación posterior al procedimiento como consecuencia. Complicaciones médico-legales de la contención. Demandas por secuestro simple, agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Ansiedad, depresión o psicosis de otros usuarios después de presenciar el procedimiento. Agitación de otros usuarios como consecuencia de observar el procedimiento. Recomendaciones generales. Prevención de agitaciones. En la institución son frecuentes los eventos de agitación y serían útiles algunas medidas para disminuir riesgos, como contar con un botón de pánico que permita el llamado pronto del personal debido a lo dispersos de los espacios. En caso de no poder contar con esto como medida complementaria, sería útil que cada uno de los miembros del personal contara con un pito con un silbido de llamada conocido por todos. En relación con la población general, sería útil programar e invitar a miembros representativos de la comunidad a asistir a una o varias reuniones donde se indiquen los objetivos de la institución, las personas que se atienden, los riesgos que se corren y se expliquen los procedimientos que pueden llegar a observar, contención de un paciente en fuga, por ejemplo, el apoyo que pueden brindar, etc. En relación con el personal. Dar información clara a los miembros del equipo sobre el tipo de pacientes. Solicitar su apoyo para casos de urgencias o incluso crear la brigada de emergencias que se entrene con periodicidad. Permitir que algunos miembros se aparten de este tipo de acciones por convicción personal o por su carácter, personas poco activas físicamente o muy agresivas y fácilmente exaltables, sin que esto tenga implicaciones sobre su labor habitual. Con respecto a los pacientes. Brindarles información sobre sus derechos y deberes, de forma clara y acorde a sus limitaciones cognitivas. Enseñarles a actuar cuando uno de sus compañeros se agita, apartándose, evitando estimularlo, llamando al personal indicado cuando observen estas conductas. Explicarles que este tipo de acciones no se hacen como castigo sino como protección. Con respecto a la entidad. Informar a IGBF sobre estas situaciones y los protocolos que se tienen para la atención. Mantener un libro de agitación con una copia del informe que se deja en cada historia clínica pero que luego es difícil de consolidar y que se pueda supervisar por el equipo clínico y por IGBF para dar aportes que eviten repetición de estas conductas. Mantener un libro de agresiones al personal, accidentes de trabajo, que pueda ser consultado y evaluado por el personal de salud ocupacional y directivos, para minimizar riesgos laborales. Permitir a los pacientes papel, puede ser un formato sencillo con nombre, fecha y comentarios, y lápiz para que describan con sus palabras lo ocurrido y ubicar un buzón de sugerencias, quejas y reclamos que se deriven de la intervención y cuyo contenido pueda discutirse posteriormente con ellos y dejar un documento post-intervención. Realizar investigación de casos y procedimientos que permita mejora continua de este tipo de intervenciones. Anexos. Registro no presencial de psiquiatría FORD, 20. Formulario de indicación.